Desde la palabra, una reflexión con el Padre Javier Martínez. Estoy aquí, Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. El profeta Jeremías es un hombre sensible, es la voz de Dios en medio de su pueblo que vive injusticias, que vive la opresión, que vive desigualdades y realidades que se parecen hoy a lo que vive nuestra sociedad. En medio de este contexto, en medio de esta realidad, en medio de esta situación incluso de persecución que personalmente vive el profeta, en medio del complot que describen los primeros versos de la primera lectura, el profeta se pregunta profundamente y expresa: ¿por qué al que hace el bien le pasan cosas malas? Esta pregunta hoy resuena en la vida de aquellos también que viven situaciones difíciles. ¿Por qué, Señor, me pasan estas cosas a mí si yo me porto bien? ¿Por qué me pasan a mí estas cosas, Señor, si yo trato de hacer lo correcto, trato de hacer las cosas en orden? La pregunta del por qué me pasan a mí las cosas es una pregunta que encarnó el mismo profeta. Y esto porque el texto como tal nos quiere hacer comprender que el mal quiere imponerse ante el bien. El mal quiere callar al bien. El mal quiere que el hombre deje de hacer el bien. Y de ahí que el clima que contemplemos en la primera lectura sea un clima de desánimo, un clima de desesperación, pero sobre todo una actitud hacia Dios, un clamor, pidiéndole a Dios que contemple aquello que el profeta ha hecho, que sin embargo, en medio de todo aquello que ha hecho, el mal le está acechando, el mal le está queriendo hacer caer y vivir en la desesperanza. La raíz de lo que vive el profeta es una denuncia sobre las injusticias y sobre los pecados del pueblo. Cuando Jeremías encara a las autoridades de su tiempo, le señala sus abusos, sus arbitrariedades, ocasiona un descontento, y este descontento de quien ha abusado del poder lo lleva a presionarlo de tal manera de buscar callarlo. En síntesis podríamos decir: el mal busca callar el bien. Y en medio de esta intencionalidad del mal, la actitud del cristiano en esta cuaresma debe ser mantenerse en el bien. Hoy vamos a ser seducidos, tentados, de manera tal que podamos dejar de vivir aquellas actitudes y aquellas prácticas cuaresmales, de vivir aquella dimensión de la cuaresma, de interiorizar y de vivir espiritualmente este tiempo como un tiempo de gracia. El mal también va a buscar callarnos, el mal va a buscar desanimarnos, el mal va a querer dejarnos a mitad del camino. Y hoy debemos elevar nuestra oración a Dios, sabiendo que existe también esa presión del mal por callarnos, por desanimarnos. No podemos ceder ante la presión del mal. Si bien es cierto, el texto apunta a una situación política social que en su tiempo vivió el pueblo de Israel, hoy también nosotros de manera personal vivimos situaciones de arbitrariedad, de injusticia, donde la justicia, donde la equidad y el derecho no son hoy virtudes y no son principios que se practican, porque el poder ciega, porque el absolutismo quiere reinar y sobre todo porque el poder llega a una obsesión tal que hoy no importan los derechos de los demás. En medio de ese contexto, quien se alza contra el absolutismo, quien se alza contra quien es arbitrario, no le va bien, porque el absoluto, el arbitrario, buscará callarlo.
son dos realidades que podemos manejar en la liturgia de la palabra. Por ende, tanto la primera lectura como el Evangelio nos narran el sufrimiento y la situación de quien proclama la justicia. Y ambos textos también nos señalan el anhelo del poder, de querer buscar puestos, de querer buscar placeres y de querer buscar tener el control de todo. Esta realidad afecta nuestra vida espiritual y debemos pedirle al Señor en esta Cuaresma que en medio de que somos llamados a proclamar la justicia de Dios, en medio de que estamos llamados a hacer el bien, nos encontramos con una barrera, nos encontramos con una dificultad, que el mal buscará la manera de hacernos caer y que el mal buscará la manera de callarnos. Por eso, el Señor quiere ubicarnos y el Evangelio culmina así. El Señor nos ubica en nuestra vida y en nuestro caminar. Lo más fundamental no es el poder, lo más fundamental no es el placer, lo más fundamental no es luchar por tener un puesto de privilegio. Lo más importante es la justicia, lo más importante es el reino, lo más importante es la salvación. Pidámosle esa gracia en este día al Señor. Contigo mi camino es difícil, me exiges. Desde la palabra, una reflexión con el Padre Javier Martínez.